Estamos hablando de homicidios en serie y estamos señalando por qué motivos nos llama tanto la atención el tema. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, para lo cual ponemos a su disposición nuestro correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla. Asimismo, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Tilemi, pues efectivamente antes de salir a pausa estábamos mencionando, cuáles son las razones por las cuales estos temas nos atraen tanto a la sociedad, y me gustaría que ahorita nos pusieras algunos ejemplos de cuáles son las características que debe cumplir una persona para que sea considerada como homicida en serie. Bueno, como te decía, no hay una claridad. Pareciera que sí, preguntamos en la calle un homicidio en serie cómo es, nos van a decir exactamente características por lo mucho que se han difundido en los medios de comunicación. Se han intentado varios parámetros, cuáles serían las categorías, los criterios que habrá que considerar para hablar de un homicidio en serie o no, pero decía, no hay mucha claridad. El más comentado en principio podría ser el número de víctimas. Se ha hablado que sí, de 3 o más. Hay unos que dicen que 2 es suficiente. Hay unos que dicen que no, que basta con que sea una, pero que dependiendo de las características, a lo mejor es un homicidio en serie que se está gestando. Entonces pareciera que se definirá más bien que es un homicidio en serie cuando al investigador le parezca bien. Una sería, decía, el que hubiera 3 o más muertes, ¿no? Ahí empieza a ver también, porque además argumenta que estas tendrían que ocurrir con un espacio de tiempo que llaman de enfriamiento entre un homicidio y otro. O sea que una persona da muerte a alguien más, pasan unos meses o unos días y ahí empiezan problemas. Pueden ser unos meses, pueden ser unos años, pueden ser unas horas. Pues ahí empieza a haber como diferencia entre los académicos de cuándo va a ser, qué tan largo va a ser ese periodo de enfriamiento. Entonces empiezan a jugar con ello. Dicen que si es un lapso muy breve, como estos casos que ha habido en Estados Unidos y en otros países de tiroteos en las escuelas, pues dicen que a lo mejor no sería exactamente un homicida en serie, sino un spree killer, ¿no? Un homicida desenfrenado. Entonces hacen una como subcategoría. Se ha intentado también hablar de las motivaciones, que la motivación que lleva a una persona a dar muerte a otras, que nos haría suponer que se trata de un homicidio en serie, tendrían que ver con el que no sea un motivo, una retribución directa, o que no sea algo como el homicidio más habitual, que tiene que ver como riñas o aquel que se produce cuando inicialmente lo que se buscaba era un robo, un delito patrimonial. Y aquí también empieza a ver como, cuando se escarba un poco, empieza a ver como problemas. Las motivaciones, sobre todo en relación a los casos, revisar los casos que hay, empieza a ver ahí como conflicto de que, estos parece que no entran en esa categoría. Se dice que el homicidio en serie, da muerte por una retribución personal, porque siente una satisfacción. Uno cabe preguntarse, por ejemplo, si las enormes tasas de homicidio que tenemos ahora por ejecuciones en el país, en qué serían distintos. No quisiera decir con esto que las personas que están implicadas en esos homicidios y ejecuciones tendrían que ser catalogadas como homicidas en serie, sino que los criminólogos deberían estar estudiando también este tipo de fenómenos desde una óptica que considerara lo que se ha hecho antes por parte de las ciencias sociales, la psicología. Entonces, por un lado estaría el número de muertes, las motivaciones, que también decía es difuso, ¿no? En los casos que ha habido en México, algunos se puede ver como, si bien había a veces un homicidio o un evento de homicidio probablemente secuencial, podría haber iniciado tal vez como un delito de robo. Podríamos ver ahí tal vez algún caso en ese sentido. Además de las motivaciones, se ha supuesto también que las víctimas, que la víctima del homicida en serie es una víctima desconocida porque el homicida no la conoce y la escoge, ¿no? O la conoce muy poco y le da muerte porque la está como acechando, ¿no? Los homicidas predadores que llaman. Sin embargo, también aquí empieza a haber, en particular cuando revisamos los casos que ha habido en Latinoamérica o en México, este criterio se vería fracturado nuevamente, no habría los casos que podríamos ver en México, no todos cabrían en esta hipótesis de que los homicidas no conocen a sus víctimas, ¿no? En relación a las víctimas también se ha argumentado, que si son mujeres, que si son hombres, inclusive ha habido como una beta de textos de corte próxima a los feminismos que han argumentado que los homicidas dan muerte a las mujeres y que esto sería un reflejo de la estructura del sistema sexo-género, en la que las mujeres son consideradas como personas de segunda categoría y los hombres tienen la
potestad de poder hacer lo que quieran con ellas, con su cuerpo, con su vida, ¿no? Es cierto que la sociedad en la que vivimos, el sistema sexogénero, tiene esas características y que muy probablemente muchos de los hombres homicidas en serie que dieron muerte a mujeres, pues hay en ellos, como en la gran mayoría de los hombres, podríamos suponer, pues ideas machistas, sexistas, ¿no? De desprecio, de misoginia, de desprecios a las mujeres, etcétera. Sin embargo, también se ha criticado por parte de algunas feministas que esta es una visión limitada. Y es cierto, muchos hombres homicidas en serie han dado muerte también a hombres, ¿no? A hombres más jóvenes, a vagabundos, etcétera. Entonces tampoco hay una claridad entre qué características tendrá que ser la víctima, y en relación a que no hay relación entre el homicida y su víctima. Decía, los casos que se conocen en México y en otros países también, hay muchos que no entran en este criterio, sin embargo tendrían otras características como más de 3 víctimas, algunas otras características que ya comentando en un momento, que pues harían ver que este criterio pues tan claro y definido no es, ¿no? Se habla también que el homicidio en serie trabaja solo, ¿no? Que entonces es una característica además de ello, ¿no? Sin embargo, bueno, se conocen parejas de homicidas también en el mundo. En México se ha hablado a veces de colaboración, tal vez no directamente en homicidio, pero es en algún caso de una persona externa. Y en este caso, ¿cómo es la dinámica entre una pareja homicida para cometer este tipo de actos? ¿En qué sentido? Sí, cómo se relacionan, hay alguien que nada más organiza y otro que ejecuta, ambos lo hacen, nada más colaboran, tenemos de todo, no hay muchos estudios al respecto. Evidentemente siempre ubicamos, ¿no?, al homicida como persona solitaria, con ciertas características. Es más romántico que sea uno solo, una persona ya aislada, que nadie se entera, porque ¿no? A lo mejor una relación de subordinación no sería tan atractiva, porque probablemente no reflejaría la propia subordinación en la que podemos estar eventualmente los seres humanos en el mundo social. Bueno, yo supongo que habrá de varios tipos. En realidad, ahora que me lo preguntas, no es algo en lo que particularmente yo me haya interesado en ver cómo es la relación entre parejas de homicidas. También, bueno, una limitación en general para analizar este tipo de casos, esto sí, el resto del homicidio secuencial, es que, bueno, sí hay pocos, ¿no? Entonces, hay pocos casos, entonces a lo mejor, no sé, si habrá, por decir números a la ligera, sin estar basados en la realidad, si hay a lo mejor 20 casos, 30 casos de homicidios en serie, a lo mejor hay de esos, no sé, 5 que son de parejas, ¿no? Entonces esto va reduciendo mucho y entraríamos en un problema metodológico de la representatividad de la muestra, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo puedo a lo mejor ver un caso y tratar de ahí suponer que puede ser de una forma, pero en realidad estaremos muy limitados para poder extrapolar esos análisis, es decir, la generalidad de las parejas de ese tipo. Yo me imagino que, bueno, habrá tal vez tantas posibilidades de relación, como decía hace un momento, puede haber posibilidades de relación en el mundo social, no vinculado al homicidio, ¿no? Se ha comentado que la criminalidad, a fin de cuentas, acaba siendo como sino como una extensión, parte de las mismas características de la sociedad en general. Digo, a fin de cuentas, los seres humanos, pues yo creo que, por ejemplo, regresando al tema de la homicidio en serie, ¿quién no ha visto El silencio de los inocentes? ¿No? Sí. Yo creo que lo hemos visto algunas personas más de una vez. Sí, claro. Y eventualmente las personas que cometen homicidio en serie, pues también la han visto, ¿no? Entonces es difícil como hacer estas separaciones entre, bueno, las diferencias como muy claras, y desde los 50 se viene comentando en la criminología que no hay grandes diferencias o no tan significativas como se ha querido creer entre las personas que delinquen y la que no. Claro, una cuestión de grados, ¿no? El homicidio es algo también bastante dramático. Bueno, estaba con las características que servirían para identificar un homicidio en serie. Hablábamos de las víctimas, del sexo de las víctimas, sus características, y entonces podríamos verlo volteando la mirada hacia el otro lado, o las características del agresor. Entonces ahí se ha comentado que, bueno, que el agresor siempre es hombre. Entonces pareciera que queda muy definido que el homicida en serie es un hombre, adulto joven, de clase, no sé, no completamente un paria tal vez, pero bueno, como el estereotipo probablemente, y que se ha difundido más, algunos autores argumentan a partir del caso de Ted Bundy,
que dicen que es como el homicida más representativo de de lo que llegan a llamar algunos la segunda modernidad, o la modernidad tardía, la posmodernidad, este tipo de términos, porque era una persona que tenía estudios, que era una persona refinada, entre comillas, o que era atractivo físicamente, de acuerdo a los cánones de belleza del mundo occidental. Y estas características se han impregnado en la sociedad en general, pero también en los académicos. Entonces están los académicos que dicen que, bueno, o los estudiosos que dicen que los homicidas en serie son hombres heterosexuales o homosexuales, pero con homosexualidad reprimida, ¿no? Sin embargo, y que no habrá mujeres, ¿no? Que las mujeres pues no son homicidas en serie. Sin embargo, en un comentario bastante puntual de un autor de apellido José San Martín, él comenta que toda la historia, bueno, lo dice mucha más gente que él, toda la historia de la humanidad, las mujeres han quedado excluidas, no solamente de la vida pública, no solamente de la acción colectiva, sino también de la generación de conocimiento. Podríamos, no sé quién de tu audiencia, por ejemplo, sepa quién es, si le diga algo el nombre de Sofía Kovalevskaya, una matemática rusa, ¿no? Hay una infinidad de casos en las que las mujeres son desplazadas de la generación de conocimiento científico, de conocimiento serio, no por sus características, no porque no tengan la capacidad de poder hacer una aportación o hayan hecho aportaciones importantes, sino por la estructura, decía, sexista que tenemos en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Que esperamos modificar. En ese sentido, el comentario de San Martín es que las mujeres podrán haber quedado excluidas tanto en la parte luminosa del ser humano, en las aportaciones positivas, como en los aspectos negativos, en la parte oscura que tendrá que ver con el homicidio secuencial. Entonces, lo que se ha argumentado, y yo me parece muy válido, es que muy acertado, es que las mujeres solamente se han considerado los casos que ha habido como homicidas en serie cuando se parecen a lo que hacen los hombres. Tal vez un poco una analogía en lo que implica para una mujer llegar a una posición de poder, tiene que comportarse como un hombre, ser incluso más rígida, ¿no? Bueno, igual en el homicidio en serie, ¿no? En ese sentido. sí, tal vez hay como más próxima al estereotipo de lo masculino, ¿no? En ese sentido, bueno, se ha intentado asumir que las mujeres son homicidas en serie solo cuando han cumplido algunas características de cómo lo hacen los hombres. Pero yo creo que esto es nuevamente una limitación más de los estereotipos, las ideas preconcebidas que hay en el mundo social, que los investigadores pocas veces tenemos el valor, el interés, el compromiso por querer reconocer hasta qué manera, de qué forma el discurso que nosotros estamos generando con cierta pretensión de cientificidad, de objetividad, pues está marcado también por el mundo en el que vivimos, las personas que somos, el sexo al que pertenecemos, la clase social, etc. Entonces, bueno, sí podríamos pensar que quitando esta limitación, tratando de abrir más nuestro campo de visión y quitando estas cuestiones de prejuicios, etc., se podría considerar que sí ha habido mujeres homicidas en serie, que sí las hay, ¿no? Que tendrán sus características particulares, que no tendrán probablemente que ver con la manera en la que han muerto los hombres, pero que no por ello deberán ser excluidas como objeto de interés o de preocupación. Y por ejemplo, tú mencionaste aquí un aspecto que me gustaría que profundizáramos, la cuestión del perfilado. Como criminólogo, ¿qué podríamos mencionarnos respecto a este tipo de sujetos, ya sean hombres o mujeres, siendo el homicida o bien la víctima, respecto a la construcción de este aspecto? Bueno, en el perfilado ese es como otro gran tema plagado de mitos y de imprecisiones y de confusiones, ¿no? Pareciera igual que decir, yo quiero saber el perfil delictivo, el perfil criminal de alguien, y ya todo el mundo tendría claro, más en el medio y un poco fuera de él, de a qué nos estamos refiriendo con el término perfil criminal, cuando no es así. Estas ideas que compartiré pues tienen que ver con el proceso que he seguido de revisión de los últimos 3 años sobre tanto el homicidio en serie como el perfilado delictivo. Yo espero verlo publicado antes de que acabe este año. En el sentido, la imprecisión es la siguiente. Como en nuestro idioma, en español, decimos perfil del egresado, perfil del puesto, perfil, etcétera, hay una confusión, se entremezcla lo que podríamos decir el perfil como las características de la persona que egresará de una carrera y lo que podríamos sugerir que se llamara perfilado delictivo.
que sería lo que en inglés es el profiling, ¿no? Lo que a la gente le gusta tanto ver en nuestros programas, en nuestras series televisivas. El profiling, el perfilado, tiene las características, o sería un término que se utiliza para hablar de las técnicas que buscan inferir las características psicosociales de una persona que ha cometido un delito, pero que no la conocemos. Entonces, hay una distinción entre el perfil criminal que a veces se llegan a pedir algunos MPs, por ejemplo, lo que sería más próximo a cuáles son las características criminológicas, ¿no? O lo que eventualmente de existir se llamaría dictamen criminológico. Y el perfilado decía las técnicas para suponer qué características tiene un agresor que no conocemos. Eso tiene que ver en sus inicios, en la década de los 70, con el FBI. A ellos les vale el mote de pioneros en el tema, tanto del homicidio en serie como del perfilado delictivo, porque bueno, se empezaron a interesar por los casos que tuvieron. Porque el delito de homicidio, lo que se ha argumentado generalmente en la criminología, la mayor parte de los discursos criminológicos, es que el homicidio es uno de los delitos más fáciles de resolver, por lo menos en la teoría, porque hay un cadáver. Entonces, al fallecer una persona, pues es muy poco probable que sus personas cercanas no lo reporten, al contrario, se reporta lo más rápido, ¿no? El cadáver, pues bueno, tendrá probables indicios que pudieran sugerir líneas de investigación. Generalmente las personas se dan muerte entre sí, entre conocidos, aunque llegue a ser un conocimiento mínimo, tal vez una riña en un lugar o un encuentro fortuito, pero hay una pequeña relación. Cuando empiezan a surgir los casos de homicidio en serie en Estados Unidos, no hay los primeros que empezaron a ocurrir, no había una relación entre la víctima y el agresor. Y entonces se disparaba completamente la cantidad de líneas de investigación y de probables rutas a seguir por parte de la policía y de los investigadores. Entonces, en Inglaterra, en algún caso, por ejemplo, llegaban a tener que entrevistar a más de 1000 testigos probables, ¿no? 500, aunque fueran 300, 200 es demasiada, es una cantidad de información que no puede llegar a manejar la policía de cualquier lugar del mundo, por más recursos económicos y de personal que tenga. Entonces, bueno, en el FBI lo que trataron de hacer fue cómo podemos aplicar o generar alguna técnica que nos permita reducir el número de líneas de investigación cuando tenemos un homicida o un homicidio en el que no hay relación entre víctima y entre victimario. Y es ahí donde se empieza a desarrollar los intentos por hacer las técnicas de perfilado. Bueno, hay varios autores, seguramente quienes siguen el tema pues vendrán a la mente inmediatamente, vendrán a su cabeza de forma inmediata los nombres, ¿no? Robert Ressler, todo, una serie de académicos más. El perfilado entonces sería un conjunto de técnicas, más que algo muy concreto. Y otra idea tal vez equivocada es que el perfilado delictivo es como una técnica que está o en el cajón de un investigador o dentro de su cabeza. Cuando en realidad es un trabajo colectivo, como el trabajo de investigación criminal requiere de pues, no solamente de una persona, sino de un esfuerzo en trabajo en equipo. Y hay de diferentes tipos. Hay algún tipo de perfilado delictivo que tiene como base el uso de teorías de psicología. Puede haber ahí psicoanálisis, hasta inclusive orientaciones no occidentales, como budismo zen, cosas así. Hasta perfilado, por ejemplo, geográfico, que se interesa por las características del lugar y tratan de adivinar los desplazamientos del probable homicida, cómo tuvo que haber llegado a ese lugar, dónde puede vivir, etcétera. Y algunas otras más, ¿no? De análisis de las características del lugar de los hechos, pero algo que hay que tener en cuenta es que el perfilado delictivo no tiene esta capacidad de bolita de cristal que se ve en los medios de comunicación. En numerosas investigaciones, tanto de los ingleses, los australianos, los holandeses que han estado interesados en el tema, han llegado a descubrir que las veces que se le llega a atinar, por decir de alguna forma, las características del homicidio en serie a partir de un perfil, son muy pocas. En Inglaterra ha llegado a ser del 2%. Esto quiere decir que un país con el nivel de ingresos que tiene, el nivel de tecnología que tiene, solamente de 100 veces que hará un perfil, en 2 le atina, ¿no? Contrario a lo que se ve en televisión, que es como, además de que lo que se ve en televisión es como se exacerban algunas características que tienen
las personas del área de psicología, por ejemplo, ¿no? La capacidad de inferir, de hacer asociaciones, ¿no? De interpretar. En la cuestión de la jerarquía que tendría en la investigación delictiva, en la investigación criminal, el perfilado delictivo habría que ponerlo hasta el final. Lo primero serían los indicios, los testigos, y ya muy al final el perfilado delictivo de llegar a hacerse, ¿no? Aunque insistiría, las técnicas de perfilado delictivo se han pensado para hacerse cuando no se conoce, no hay un presunto responsable, no se tiene ni idea de quién fue lo que pudo haber hecho eso. Y en este caso, ¿quiénes estarían capacitados o tendrían la formación adecuada para hacer un perfilado delictivo? Bueno, pues aquella persona que tuviera una formación sólida y metodológica, rigurosa en ciencias sociales. Digo, como hay diversas técnicas, diferentes enfoques, pues por una persona que se abocara a ello, se ha argumentado mucho que tiene que ver la experiencia, ¿no? Que la experiencia, pero bueno, por supuesto esto es cierto, ¿no? Cualquier actividad humana, entre más experiencia se tenga, pues nos saldrá mejor. Lavar los trastes ocurre igual. Pero muy probablemente aquí va a ser un terreno un poco delicado. ¿Cuáles características debería tener, dependiendo del tipo de perfiles que se quisieran hacer? Si se quiere hacer perfil con base psicológica, pues tener conocimientos en psicología, ¿no? El perfil geográfico, por ejemplo, lo que han desarrollado principalmente los canadienses, pues está basado en análisis con algoritmos y meter datos a una computadora y ver qué te dice la computadora, ¿no? Pues, digo, un psicólogo a lo mejor que no conozca mucho de esto, pues le puede ser difícil, un criminólogo también. Además, yo quisiera como insistir en que no es esta idea romántica del perfilador atormentado, ¿no? Y preocupado, el que saca su lupa o ese tipo de cosas, sino que bueno, son en principio trabajos colectivos, ¿no? Y que un problema que hay cuando hay intentos de perfilado es que hay una diferencia entre lo que la policía necesita o espera de ese proceso y lo que los investigadores o quienes pretenden hacer un perfilado delictivo también creen que pueden hacer o creen que pueden dar. Algunas personas me han llegado a comentar que en intentos por hacer perfiles o hacer perfilado, de repente se han dado cuenta cuando atrapan al presunto responsable que estaban completamente perdidos, ¿no? Entonces, bueno, se requeriría de tomarlo con más precaución, el alcance del perfilado. Vamos a una pausa, Tilemi, y regresamos para seguir hablando sobre homicidios en serie.